Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Özkan Deniz y Asli Enver volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Un amor inesperado bajo las luces de Estambul. En una cálida tarde de primavera en Estambul, Özkan y Asli coincidieron en un evento benéfico dedicado al arte y la cultura. Aunque ambos eran rostros conocidos, nunca habían tenido la oportunidad de conocerse realmente. La conversación comenzó de manera sencilla. Hablaron de cine, música y de los lugares que más amaban de la ciudad. Lo que parecía un encuentro casual se transformó en una conexión especial. Cada palabra despertaba una sonrisa y cada mirada parecía guardar una historia. Con el paso de las semanas comenzaron a encontrarse con más frecuencia. Paseaban junto al Bósforo, disfrutaban de largos cafés al atardecer y compartían sueños que pocas veces habían contado a otras personas. La complicidad entre ellos crecía de forma natural. Una noche, mientras contemplaban las luces reflejadas sobre el agua, Özkan tomó la mano de Asli y le confesó que su presencia había cambiado sus días. Asli sonrió emocionada y admitió que sentía exactamente lo mismo. En aquel instante, el ruido de la ciudad desapareció y solo existieron ellos dos. Su historia se convirtió en un viaje lleno de momentos inolvidables, risas sinceras y apoyo mutuo. Juntos descubrieron que el amor no siempre llega cuando se espera, sino cuando dos corazones están preparados para encontrarse. Y así, entre las calles mágicas de Estambul y los sueños compartidos, nació una hermosa historia de amor que iluminó sus vidas como las estrellas que brillan sobre el Bósforo. Esta es una historia de ficción inspirada en figuras públicas y no describe hechos reales. El destino escribió su historia. Una suave lluvia caía sobre las calles de Estambul cuando Özkan y Asli se encontraron por casualidad en una antigua librería escondida entre los callejones de la ciudad. Ambos buscaban refugio del mal tiempo, sin imaginar que aquel instante cambiaría sus vidas para siempre. Asli sostenía una novela entre sus manos cuando Özkan se acercó para preguntarle si el libro era tan bueno como parecía. La conversación comenzó con una sonrisa y continuó durante horas. Hablaron de sus sueños, de la música que les emocionaba y de los lugares que deseaban visitar algún día. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Cada encuentro fortalecía el vínculo que nacía entre ellos. Paseaban por la orilla del Bósforo, compartían largas cenas y descubrían nuevas razones para admirarse mutuamente. Una tarde de verano, mientras observaban el atardecer desde una terraza con vistas al mar, Özkan le confesó a Asli que desde aquella primera conversación en la librería había sentido algo especial. Asli bajó la mirada con una sonrisa tímida antes de responder que ella también había sentido esa conexión única. Desde entonces caminaron juntos por los caminos de la vida, apoyándose en los momentos difíciles y celebrando cada alegría. Su amor se convirtió en una fuente de inspiración para quienes los rodeaban, demostrando que los encuentros más inesperados pueden dar lugar a las historias más hermosas.
Y cada vez que pasaban frente a aquella pequeña librería donde todo comenzó, recordaban que el destino, a veces, escribe las mejores historias cuando menos lo esperamos. Esta es una historia de ficción inspirada en personas conocidas y no representa hechos reales. Un amor que nació entre sueños. La noche había caído sobre Estambul cuando Özkan y Asli coincidieron en una elegante gala dedicada al cine y la música. Entre las luces brillantes y las conversaciones de los invitados, sus miradas se cruzaron por primera vez. Lo que comenzó como un saludo cordial pronto se convirtió en una conversación profunda. Descubrieron que compartían muchas cosas: el amor por el arte, la pasión por las historias que emocionan a las personas y el deseo de vivir cada día con autenticidad. Durante los meses siguientes, sus caminos siguieron encontrándose. A veces compartían un café en una terraza con vistas al Bósforo, otras veces caminaban por las calles históricas de la ciudad hablando de sus proyectos y de sus sueños más personales. Asli admiraba la sensibilidad de Özkan y su forma de ver la vida. Özkan, por su parte, encontraba en Asli una energía especial que iluminaba cada momento. Poco a poco, la amistad se transformó en un sentimiento más profundo. Una tarde de otoño, mientras observaban las hojas caer en un parque junto al mar, Özkan le confesó que cada encuentro con ella se había convertido en el mejor momento de su día. Asli sonrió emocionada y tomó su mano. No hicieron falta más palabras para entender lo que ambos sentían. Desde aquel instante comenzaron una hermosa aventura juntos. Viajaron, compartieron risas, superaron desafíos y construyeron recuerdos inolvidables. Su historia se convirtió en un refugio donde siempre encontraban comprensión, apoyo y felicidad. Años después, cuando recordaban cómo había comenzado todo, seguían sintiendo la misma emoción que aquella primera noche. Porque algunas historias de amor no nacen de grandes planes, sino de pequeños momentos que terminan cambiando una vida para siempre. Esta es una historia de ficción inspirada en figuras públicas y no describe acontecimientos reales. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.